Buenas noches, amigas y amigos de Tejiendo Conocimientos. Bienvenidos a su programa que nos siguen como todos los domingos acá por Canal 13 Televisión Universitaria. Esta noche hablaremos sobre un tema bastante especial para la antropología y para la arqueología. Un tema en realidad interesante y transversal para todas las ciencias que involucran el trabajo con personas y también con animales. Vamos a hablar esta noche sobre la ética. Para esto hemos invitado a tres personas con quienes tendré el gusto de compartir el panel esta noche. A mi derecha tengo al licenciado Pedro Pachaguaya, quien es el secretario académico de la Asociación de Antropólogos de La Paz. A mi izquierda tengo al doctor Leonardo Martínez Aquini, quien es docente de la carrera de Antropología. Y finalmente a José Gabriel Almaraz, quien es estudiante de la carrera de Antropología de cuarto semestre. Quiero invitarlos, por favor, a que podamos ver el documental para después hacer los comentarios que nos tocan este día. Vamos a ver el documental. En la actualidad, el mundo ha tenido grandes adelantos científicos y tecnológicos. La ciencia en diferentes ámbitos ha producido cambios globales en la vida de las personas. Desde la antigüedad, donde el hombre cosechaba con herramientas y utensilios, actualmente la tecnología ha desplazado estas herramientas por procesos de siembra basado en grandes máquinas que hacen más fácil la vida de las personas. Se ha avanzado mucho en materia científica. Sin embargo, el terreno de los valores, la ética y la moral no se le ha dado suficiente atención. Para algunos científicos, hacer ciencia aparece como algo neutro, sin relación con ideologías ni intereses políticos. Entonces, se cree que la ciencia es libre de valores más allá del bien y del mal. Cuando hablamos de ética en la investigación, no hablaremos solamente de los científicos como grupo social, los cuales tienen cierto criterio sobre el quehacer científico. También veremos a cada científico como individuo que tiene la capacidad de decidir sobre lo que se considere es bueno o malo para su ciencia. La antropología social es una ciencia que trabaja con seres humanos, y dentro de la investigación, los antropólogos y antropólogas han manejado algunas sugerencias a la hora de procesar el trabajo de campo. Caso 1. Mira, allá hay una chica. Allá vamos a ver. Ya vamos. Amiga, ¿te podemos hacer una entrevista? Un ratito no nos va a hacer. Estamos haciendo un trabajo acerca de lo que piensan los jóvenes con respecto a la inseguridad ciudadana. No sé si nos podrías ayudar con una entrevista. La entrevista son 5 preguntas sobre tu percepción de la inseguridad ciudadana. ¿De qué carrera son? De antropología. Los antropólogos y antropólogas deben presentarse correctamente a las personas que deseen entrevistar, dando su nombre y explicando el motivo de su investigación, además de informar a qué institución pertenece. ¿Será que tienes tiempito para ayudarnos? Después de la presentación, se debe esperar que la persona acepte la entrevista. En caso que la respuesta sea negativa, no se debe insistir. Ya, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas? Caso 2. ¿En qué zona vives tú? En la zona San Pedro. Zona San Pedro. Ya, ¿y tiene iluminación pública? Sí. Allá, ratito yo. En caso que utilicemos cámaras o grabadoras de voz, también debemos pedir el permiso del entrevistado. Zulma, no sé si nos darías el permiso de grabar tu voz para no olvidar lo que tú nos digas y tener mayor detalle. Y una pregunta, no sé si te podemos sacar una foto para ponerle en el informe, tal vez si quieres, si no, no hay problema también. Con esto, intentamos que exista confianza entre el informante y el investigador. Caso 3. Y amiga, ¿alguna vez en tu zona has sufrido un asalto? Sí, una vez sí. Ya. He sufrido un asalto.
¿Y en ese asalto te han robado algo? ¿Te han quitado algo? ¿Te han hecho algo? Sí, no quisiera recordar, fue un momento malo que pasé, es algo personal que no les puedo contar. Pero un poquito nomás. Grandes rasgos nos puedes Quisiera contar. que respeten Unas eso. cositas, no va a ser mucho. Es algo personal y no quisiera recordar eso. Contanos. Durante la entrevista, el antropólogo No sé si nos realiza podrías contar, cierta digamos, pregunta. cómo te has En sentido, caso que la o si la pregunta no persona sea te ha hecho respondida de algo. manera adecuada, no se debe interrumpir al informante para responder. Es lo único que puede ser, como les dije, me han robado la cartera y lo único que puedo decir. No te preocupes si no quieres hablar de eso, no hay problema. Caso 4. Y disculpa, Zulma, no sé si nos puedes permitir utilizar tu nombre para nuestro informe final. Chicas, no creo, porque yo pertenezco a una institución y no quisiera que aparezca mi nombre. Pero solamente la va a ver los docentes, digamos, y nosotras tampoco la vamos a publicar, nada. Claro, pero no quisiera, ¿no? Pero pueden utilizar tal vez un anónimo, otro nombre. Pero solo lo En vas a caso hablar que el ustedes, entrevistado ¿no? no quiera lo dar vamos su a publicar, nombre, no se te debe van a utilizar un seudónimo para referencia. Disculpa, Esto Zulma, no puede sé si ser nos darías debido el a que la permiso para persona utilizar tu pertenezca nombre en a nuestro un informe grupo final. anónimo. No quisiera que... ¿Y te parece si podemos poner un seudónimo, otro nombre? Sí, bien, sí. Ya, entonces vamos a poner... Sí, te vas a hacer. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, gracias. Caso Eso es 5. todo, Zulma. Muchas gracias por tu tiempo. Al momento de transcribir los datos, se debe intentar no incurrir en juicios de valor, además de manejar un lenguaje coherente y claro. Mira, Vika no se ha dado cuenta y le saqué 2 fotos. Dos fotos, Sí. qué bien. Yo le he grabado todo lo que nos ha dicho, así que no nos vamos a olvidar nada. ¿En serio? Ah, ya. Oye, creo que nos hemos olvidado una pregunta. No importa, nos vamos a inventar. Ya, sí, Igual, qué mala gente, ¿no? ¿Cómo nos ha contestado? ¿Qué Sí, costaba? nada que Un ver, ni que ratito fuera nomás. así. Ni que nos fuera a volver a ver. Porque... Sí. Sí, ya. ¿Para qué? Pero ya. Nos quedamos. Estas son algunas de las sugerencias para el trabajo de campo del antropólogo en torno a lo ético. Sin embargo, no son las únicas. Aún existen muchas cuestiones al momento de hacer antropología. Bueno, gracias por haber seguido con nosotros el interesante documental que dramatizaba una situación en la que los antropólogos realizan una entrevista a una persona y cómo se debe realizar ese procedimiento. Bueno, gracias a ustedes una vez más por querer acompañarnos esta noche, por compartir una hora de sus experiencias y de su conocimiento con nosotros y hablar sobre este tema tan importante que es la ética. Escuchamos en general todos los días la ética profesional, la ética personal. Parece que hubiera diferentes tipos de éticas y al mismo tiempo parece que todos tendríamos que tener una que es uniforme, ¿no? Entonces, me gustaría que empiecen tal vez por contarme qué entienden ustedes por ética. Pedro, me gustaría comenzar contigo. Ok, a ver, podríamos dividir en 2 partes, ¿no? Utilizando el documental que tuvieron. Por un lado, la ética es generación de valor, ¿no? Generación de valor de una sociedad, el etos, lo que es el etos cultural. El etos cultural entonces nos va a generar qué tipo de valores tiene esa sociedad, porque podríamos averiguar. Pero viendo el documental estamos hablando, creo que no de ética, sino de metodología. De metodología, ¿no es cierto? Y por otro lado también habría que ver que más que un trabajo sobre ética sería sobre la entrevista. Y creo que una técnica de la antropología es la entrevista. Y no es lo más importante, para nada, para nada. Una de la más importante técnica de la entrevista es la convivencia. Es decir, lo que muchos le van a llamar, o le decimos metodológicamente, la etnografía, la observación, la convivencia, el estar allí. Y ese estar allí ha sido muy discutido, porque como ahí están evidenciando que puede haber algún tipo de tergiversación de la realidad. Durante
los 80, 70, ha habido una polémica bien grande, ¿no? Cuando se descubre el diario de Malinowski. Y van a empezar a ver estos hermosos libros, ¿no? Como Tuhami, que es de Vincent Crapanzano, que es una autobiografía de cómo él llega a la comunidad, o a partir cómo va a hacer una biografía de una persona de Marruecos, indigente, cómo él ve la sociedad, todo eso, ¿no? Por Rabinov va a hacer lo mismo. Él hace su etnografía incluso desde que lo que está preparando el viaje en Estados Unidos, sus medias, y de pronto aparece ¿no? Curiosamente van a copiar todo eso, y Abercrombie va a hacer lo mismo acá en el 80 cuando llega a La Paz. Su etnografía en Culta, que es una población de Oruro, empieza en el aeropuerto del Alto, pasa por la Sagarna y de pronto aparecemos en Culta. Yo no lo entiendo. Y es un libro así grueso, Mamotrete, bestseller, ha ganado muchos libros, muchos premios. Es el mejor libro de Sudamérica escrito sobre una etnia. Pero eso sí, se ha puesto de moda, la ética y todo eso. Pero sin embargo, entonces, la convivencia, ¿no? Resumiendo en todo esto, y la convivencia implica estar temporadas grandes en el campo. No estamos hablando de una entrevista de 10 minutos. Eso no lo hacen los antropólogos, hacen consultoras, hacen empresa, Ipsos, o sea, puede hacer cualquier Creo cosa. que en realidad esa percepción puede variar de persona a persona, y en realidad es una cuestión de método, y lo que estamos tratando más ahora No es método, es herramienta. Entonces, y eso estamos es hablando una más del parte tema de la que, ética. exacto. Por eso, están hablando de ética en la utilización de la herramienta. Para hablar de la antropología hay que tomar todo esto, lo que te he dicho, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entiendes tú la ética? ¿Solamente esa construcción de valores? Construyes valores y la convivencia. En la convivencia seguramente el antropólogo va a tener una interacción y generalmente siempre va a ser increpado por la comunidad si es que dice, por ejemplo, he venido a hacer mi tesis. Hasta por ahí entras, ¿no? Y si la comunidad, si eres honesto con tu descripción y todo eso, vas a tener apertura. Podríamos llegar, digamos, a la utilización de los datos. Existe el mito de que nosotros utilizamos los datos para venderlos, para volvernos ricos, o tal vez para buscar un doctorado en Estados Unidos. No sé. Alison Spedding ha escrito en el libro Más allá del silencio, en un balance, ¿no? ¿Para qué utilizamos nuestro trabajo de campo los antropólogos? Y ella dice ahí, los bolivianos, por ejemplo, utilizamos esto para legitimar nuestra profesión, con el objetivo de tener un trabajo, con el objetivo de agarrar un puesto en el Estado, legitimamos, crecer con capital cultural, ¿no? Socialmente. Otros van a querer, como te decía, buscar un doctorado allá, otros van a querer una docencia en la universidad, todo eso, ¿no? Sin embargo, hay muchas vertientes, ¿no? Pero ética ha sido bien discutida y sigue Siendo discutida, ¿no? Creo que ha bajado un poco también, ¿no? Porque estos antropólogos que han discutido hoy en día no son nada. ¿Quién es Clifford? Digo, no es Clifford Geertz, que llama Jesse Clifford, ¿quién es ahorita? No lo conocemos, no está haciendo nada. Él ha puesto en polémica todo esto, pero no pasa hasta ahora. Leonardo, ¿concuerdas con estas, comentarios que hace Pedro? Bueno, a ver, primero quiero agradecerte, Huáscar, a ti y al equipo de producción del programa por habernos juntado, y es un tema muy interesante, ¿no? Me parece. Coincido en algunas opiniones. Me gustaría un poco volver a la pregunta tuya. Antes de entrar a hablar de ética en antropología, yo estaba pensando cómo definimos ética, y para mí algo que creo que me ayuda a entender ética es un cuerpo de herramientas para comportarnos en la sociedad en la que vivimos. Hablamos un poco de valores, principios que Pedro mencionó, y lo que creo que es interesante es que en teoría un cuerpo ético de valores y principios no debería ser juzgable ni punitivo. Es lo que se me viene a la cabeza cuando pienso entre ética y lo legal. Muchas veces pensamos que ambas cosas son lo mismo, y no necesariamente. Lo ético, o dicho de una forma un poco más simple, lo ético no tendría que ser algo juzgable o que sea susceptible a ser punitible. Creo que es lo primero, ¿no? Segundo, como mencionabas, hay una ética profesional que la pueden tener todos, ¿verdad? La ética del arquitecto, la ética del abogado, etc. La ética del médico, la ética de todos, ¿no? Hay una ética que más o menos guía por dónde vamos a caminar, ¿no? Otro ejemplo muy simple es esto de ser juez y parte en ciertos comités
y se suele decir éticamente no puedes hacer eso. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de ética en la antropología? El video es muy interesante, pero efectivamente coincido con Pedro en que hay un enfoque muy particular a metodología, instrumentos de trabajo. Cuando hablamos de ética en la investigación antropológica, yo mencionaría, creo que son 3 o 4 grandes lineamientos de conducta. Uno, procurar no hacer ningún daño material, físico, psicológico a la gente con quienes trabajamos. Creo que es un pilar importante. Otro, ser conscientes del impacto que estamos generando en esa interacción, que efectivamente puede ser muy sostenida en un plazo muy largo o puede ser breve, pero el ser conscientes de nuestro impacto creo que también habla de este cuerpo ético de comportamiento. Y otro elemento pienso que es el ser muy honesto con la gente, ¿no? Y procurar poner todas las cartas sobre la mesa. Ahí creo que la técnica habla mucho, ¿no? Lo que vimos en el video de, bueno, presentarte quién eres, para qué estás haciendo esto, ¿no? Ser lo más honesto posible. Y un cuarto elemento que es también muy interesante, podríamos tal vez desarrollar un poco más en la segunda parte del programa, es la compensación que haces tú con la gente que entrevistas o con la gente con la que trabajas. ¿Qué te refieres con compensación? Compensación puede ser monetaria, material, simbólica, ¿no? Yo creo que no hay una receta única, ¿no? Pero simplemente el ser conscientes de esa posibilidad también ya es un gran avance. En algunos casos puede no existir ninguna, en otros sí. Si volvemos al video, yo me pongo a pensar qué tal si los entrevistadores, sean quienes sean, historiadores, sociólogos, antropólogos, en ciencias sociales y humanas en general, tú agarras a cualquier persona en la calle y le dices, hablemos del contexto de La Paz, te voy a dar un vale para que, de 15 bolivianos para Pollos Copacabana. ¿Podrías acceder a responder ciertas preguntas? Puede ayudar, ¿verdad? Claro. Un poco más, y si el vale es por 30, puede ayudar un poco más, ¿verdad? Entonces, nada, es un ejemplo. Muchas veces simplemente confías en la buena fe de la gente y le dices de la manera más amable posible, puedo disponer de 10 minutos de su tiempo. Y dices no, dirá, y le cierras la puerta, ¿no? Pero si le dices, sí, mira, y tengo el cupón de 20 bolivianos, tal vez va a decir, bueno, lo voy a hacer. Entonces, no tenemos por qué no imaginar que con poblaciones culturalmente distintas, si seguimos una convención antropológica, eso no puede pasar. Puede pasar. La idea es generar un diálogo lo más horizontal posible, ¿no? Yo ahí simplemente lanzo la idea de que un gran desafío que tenemos en la parte metodológica, teórica, ética, en la antropología es de verdad descolonizarla, ¿no? Y los ejemplos que ha dado Pedro son muy buenos, ¿no? Clásicos, ¿no? Etnografías que si uno las pone a leer, encuentras de verdad hasta falta de respeto, ¿no? De estos etnógrafos en cómo veían a la gente con la que estaban trabajando. Como que decía Pedro, esos juicios de valor. Juicios de valor, bueno, siempre van a estar. Están, o sea, tenemos que plantear y plasmar juicios de valor en lo que escribimos, creo yo. Trabajar sobre eso, trabajar sobre nuestros juicios, tratar de que los juicios tengan cierta validez académica, científica, no sé si vale el término, seguir empleando herramientas y enfoques teóricos que puedan sustentar lo que uno escribe y lo que uno dice. Ahí hay un poco, creo, el componente fuerte científico de nuestra disciplina, ¿no? José, tú eres un estudiante, estás en pleno proceso de formación y me imagino que se te ha cruzado un par de veces ya por la cabeza algún problema ético que tal vez te pueda surgir en el futuro o que ya hayas visto que haya sucedido con otros antropólogos. Por suerte, de momento, no me he cruzado. Yo lo digo por suerte porque es bien complicado esto de los problemas éticos, pero sí me he puesto a pensar bastante. Uno piensa bastante en los momentos de ocio que tiene mientras es estudiante, que todavía puede disfrutarlos. Pero sí, efectivamente, el concepto de ética, como soy estudiante y medio que la conozco más de oídas y por lectura y es un poco más formalista, es, como dijo, un conjunto de valores que van a determinar el cómo una sociedad y un individuo actúan en su accionar. Ahora, esto es de toda sociedad. Con respecto al documental, el método es una parte pequeña de eso de la ética, porque la ética va, en muchos casos, a determinar el método que tomes. Pero la ética nos lleva a cuestiones mucho más grandes, mucho más interesantes, que se aplican sobre todo con nosotros,
que es, por ejemplo, ¿qué se hacen cuando el antropólogo, a partir de su investigación, empieza a postular políticas con la población? Ahí hay casos, bueno, voy a citar casos increíbles, que son, por ejemplo, el caso de la eugenesia en Alemania. Es interesante porque, por ejemplo, Hitler nos dice, el sacrificio de un grupo de esta generación va a permitir el bien y el bienestar de las futuras generaciones. Eso suena increíble, pero ahí ya vemos el componente ético, y ahí está ambos creo que coinciden, el principio de la no maleficencia, que es uno no va a hacer daño a una población por hacerle bien. Ahora eso nos lleva al dilema ético de hasta qué punto podemos intervenir. Es muy interesante esa normativa, y es muy interesante ver que la ética nació precisamente en la medicina, porque en la medicina es donde el investigador tiene control, cierto nivel de control sobre el paciente, y nosotros hemos llegado a un punto tan avanzado en nuestra ciencia que de cierta forma ya tenemos el control sobre sociedades, podemos decirles qué hacer. Y ahí está el problema de la ética. Tenemos problemas, por ejemplo, el de la descolonización. Hay grupos que dicen que sí, hay grupos que dicen no. ¿Hasta qué punto tenemos esta capacidad de elegir y de discernir entre lo que está bien y está mal? Por suerte, hasta donde estoy enterado, hay grupos como los comités de ética, que bueno, todavía no se han fijado tanto en nuestro campo de ciencia, pero en las ciencias médicas está muy incrustados y están pegando muy fuerte, que han desarrollado toda una metodología sobre cómo tratar y principios filosóficos muy concretos, que son interesantes, que quizá nosotros por la calidad de nuestra investigación no hemos podido asimilarlos del todo. Por ejemplo, muchas veces y se plantea, ¿qué puede hacer un antropólogo? Hay el consentimiento informado, que es, yo voy a una población y tengo que decir, yo quiero hacer esto. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando quieres buscar un comportamiento que si les adviertes que lo estás viendo, no lo vas a encontrar? Y entonces ahí es donde actúan estos principios. Entra el principio de que ya efectivamente yo puedo no pedirles el permiso informado, puedo pedirle a alguna autoridad que es representante para que él me ayude. Y también, por último, para acabar, sí, en la parte de la ética del investigador, lo cierto es que, de cierta forma, es un poco nuestro ego de investigadores de salir con grandes investigaciones y con cosas muy llamativas, y a veces pasamos. Hay casos en antropología famosos que antropólogos se han pasado por encima de sus comunidades y después, chao señores, yo tengo prestigio, ya tengo lo que quería, me fui. Pero ahí es la relación con la ética la que nos va a determinar eso, y van a ser esos principios. Y por último, a veces se pone del ego del investigador contra la comunidad, la pelea contra la comunidad y si le va a servir. Me parece que en ese sentido el fin último del antropólogo es servir más a las comunidades y a su sociedad que a su mismo ego y esas cosas. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando volvamos hablaremos sobre las cosas que ya José nos adelantaba, sobre lo que está bien y lo que está mal, y sobre todo esto que es la ética. Volvemos enseguida. Gracias por seguir con nosotros en Tejiendo Conocimientos. No se olviden visitar las páginas de Facebook y de Twitter, Tejiendo Conocimientos. Bueno, estábamos hablando sobre el tema de la ética, sobre los valores, y estábamos hablando sobre lo que está bien y lo que está mal. Estamos tratando de definir un poco, tal vez, los límites en donde nos movemos, ¿no? Y les comentaba tras cámaras que el anterior semestre yo leía en un texto de Alan Holberg sobre lo sirio, ¿no? Una situación que ilustra bastante bien el problema de ética que yo me planteé en un principio, que es, Alan Holberg lleva a una comunidad, empieza a estudiarla y se da cuenta que la estructura social estaba determinada por las habilidades de la casa de los hombres. Y conoce a una persona con la que hablaba más seguidamente, se da cuenta que esta persona no tenía habilidades para cazar y, pues bueno, por consiguiente estaba más abajo en la estratificación social de los mismos sirio, ¿no?
Al momento de irse, Alan Holmberg le enseña a utilizar su arma de fuego, un rifle, y cuando vuelve una segunda vez para terminar su investigación, descubre que esa persona ya ve que le era mucho más fácil cazar con un arma de fuego, estaba mucho más arriba de lo que lo había dejado en la estratificación social. Y me preguntaba, ¿eso es ético? ¿Es ético que Alan Holmberg haya hecho este tipo de cosas? Y no sé, creo que por ahí va el tema, para ilustrar un poco en general a la gente que nos ve. Leo, creo que quieres decir algo. Sí, en base a lo que estabas diciendo, estaba recordando lo que tú comentaste. A ver, ¿es ético haber matado a tanta población judía hace unos cuantos años, unas cuantas décadas? ¿Fue ético haber entregado espejos aquí con la ayuda de los españoles y que haya habido un genocidio tan brutal? O sea, hemos ido construyendo, a medida que se construyen nuestras sociedades, más conocimiento, más normas. Entonces, probablemente aquí todos coincidiríamos en que matar no solo no es ético, sino que no es legal. Tú matas a alguien y va a haber una acción legal, ¿verdad? Entonces tú vas a ser juzgado por ser criminal y por haber tenido una conducta antiética. Lo ético probablemente entra en un segundo plano. Ahora, entrando un poco a nuestra disciplina, quiero comentar el caso de los Yanomami en la frontera entre Brasil y Venezuela, ¿no? Y Napoleón Shannon, que fue un antropólogo, creo que vive aún, que hizo una investigación muy sostenida de unos 30 años con varias comunidades Yanomami, regalaba machetes a cambio de información. Y esa información estaba muy vinculada a genealogías de las comunidades, ¿no? Y aparentemente, para los Yanomami es muy sagrado o casi imposible hablar de los muertos. Entonces él generó un cambio, como también Holmberg generó un cambio al entregar un producto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿eso es ético o no es ético? Creo que esa es la pregunta. No sabemos si es legal o ilegal. Entregar machetes para que la gente pueda acceder a una entrevista. ¿Es legal o es ilegal? No lo sabemos. Habrá que tal vez ver los marcos de qué dice el Estado brasileño, venezolano. Habrá que también conocer mejor qué dicen los reglamentos y las normas de las mismas comunidades. ¿Estará escrito, me pregunto? Comunarios, por favor, no entreguemos machetes, que no nos entreguen machetes a cambio de información. Es un tema muy debatible, pero yo simplemente daba el ejemplo. Tengo un par de cosas más que quisiera comentar sobre este caso que es muy clásico, el de los Yanomami y un escándalo que se generó en el año 2000. Lo dejo para más adelante, pero solo pongo sobre la mesa el tema de separar lo legal e ilegal versus lo ético y no ético. Creo que son dos planos distintos que a veces sí se juntan. Yo lo encuentro más fácil, eso de separar lo ético y lo legal. En el caso extremo de matar a alguien o vincular a la muerte, creo que es mucho más claro, ¿no? Y lo ético son valores, ¿no es cierto? Pero tomando los casos que ustedes mencionan, tal vez podríamos analizar, ¿no? En este sentido, tal vez nos sirve la teoría del control cultural de Guillermo Bonfim. Y yo lo veo, los dos ejemplos que ustedes están dando, se trata de apropiación de tecnología para seguramente tener una más eficacia, ¿no? En la sociedad. Pero ¿dónde estaría el dilema? En que si esta tecnología sirve para desestructurar una sociedad, puede ser impuesta. En este caso yo creo que ha sido de apropiación. Pero cuando imponen, no sé, digamos que la alimentación es un hecho social que impone, que desestructura, que las sociedades las va desestructurando totalmente. En los Andes eso es muy claro, ¿no? Pero eso no se trata de que es ético o no, sino hay veces las relaciones de interculturalidad se están dando tan rápido cada vez y las culturas se están apropiando, otras se están copiando y todo eso, ¿no? Tal vez habría que ir un poco más allá de anécdotas, porque pueden ser anécdotas, ¿no? Porque el antropólogo siempre le gusta hacer disquisiciones a partir de este hecho que está pasando en la carrera bastante, ¿no? Los que hacen antropología visual, les daré la cámara a los comunarios y veré qué cosas sacan fotos, ¿no? O sea, a partir de una herramienta quieren inducir un tipo de comportamiento. ¿Con qué objetivo? Es que vamos a saber qué es lo que entienden por paisaje, qué es lo que entienden por patrimonio, o qué es lo que entienden por belleza.
están induciendo. ¿Puede ser ético? No sé, tal vez para la ciencia sí, puede ser, pero por ahí desestructuras alguna cosa, entonces tal vez no lo vamos a poder medir, ¿no? ¿El desestructurar para ti sería no ético? ¿O dónde tú veías la línea entre lo que es ético y lo que no es? Porque no lo pongas en el ético, ¿no? O sea, desestructuras, cuando esa sociedad, digamos que... A ver, la economía puede desestructurar una sociedad debido a que, digamos, hay una economía de intercambio y de pronto ellos empiezan ya a comprar rifles. Y lo que estaba destinado para otras cosas, el medio ambiente, o sea, se desestructura todo totalmente. Y eso ya puede haber migración, puede hasta religión. Esos son los efectos, pero ¿es ético o no es ético? No lo pongas ahí, es que no lo pongas en blanco y negro. Si lo ponemos en blanco y negro, estamos mal. Hay que ver, no haremos futurología, pero sí trataremos de analizar la realidad hasta dónde puede ir esto, ¿no? Un comentario mío rápidamente, cuando mencionas las anécdotas. Las anécdotas como tal, así planas y simples, obviamente no nos dicen mucho, pero yo creo que estoy pensando un poco en el caso de Coroma y el robo de tejidos, que lo denunció y José Enrique López, el antropólogo, estoy olvidando el nombre completo, que salió un video y todo, ¿no? Entonces, ¿es ético que tú robes tejidos de una comunidad? Probablemente no es ético y es además ilegal. Me imagino que a estas alturas el Estado boliviano y los municipios y las propias normas de las comunidades establecen esto, y hay, lo que yo mencionaba al principio, una parte punitiva por hacer esto. Entonces, por eso sí creo que lo legal es algo, lo ético es otra cosa. Sí. A veces se junta, ¿no? Ahora, este experimento de entregar una cámara fotográfica a un entrevistador, a una máquina de filmación, a un comunario, desestructuras un poco probablemente, pero es válido. Creo que es válido, eso ¿no? sí. Entonces, lo que sí pienso yo, y lo hablábamos un poco antes de empezar el programa, es, probablemente sería un desafío importante para nosotros en la carrera, para la Asociación de Antropólogos de La Paz, para la Sociedad Científica de Antropólogos, un cuerpo estudiantil egresado, hablar de probablemente intentar hacer un código de ética. Varios colegios de otros países, asociaciones tienen, y yo reconozco algo, hay muchas veces que leo algunas cosas y digo, wow, esto se puede, esto no se puede. Y aquí acabo un poco esto. Yo creo que mucho tiene que ver, aunque suene muy simple, con sentido común y con cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, condiciones, situaciones de respeto mínimo, ¿no? Pueden guiar un poco cómo procedes tú con la gente en general. Ya ni quiero decir culturalmente diferente, con la gente, claro. Con la gente. O sea, hoy por hoy la antropología es precisamente tratar de entendernos mejor entre personas de distintos niveles socioeconómicos, culturales. Bueno, con respecto a lo de los códigos, ya hay, y es interesante el fenómeno que dices de cuando la ética pasa a ser legal, y últimamente con todas las organizaciones globales que hay, la OMS por ejemplo, ha transformado la ética en códigos legales, en verdaderos códigos. Entonces hay ese proceso de transformación. Tarde o temprano las éticas se van volviendo códigos para encauzar y poder penar. Si es punible o no es punible es ya parte del debate que nos toca hacer. Pero, y por ejemplo, uno de esos indica, con lo que yo estaba leyendo, de que un médico, por ejemplo, no puede ofrecer dinero a cambio de que un paciente se presente como paciente voluntario. Te pongo el ejemplo. Pero dinero. Dinero. Pero sí, ahí está el enganche interesante. Yo como médico vengo y les digo, bien señores, yo quiero hacer un trabajo con hígados. Solo un tratamiento contra la cirrosis. Y les digo, por hacer el tratamiento se les va a dar 500 bolivianos, a cada uno $500. Y ahora vemos el caso. Con el conocimiento informado, pero puede que les destroce el hígado o que les acorte de tal forma de que hace tantos años se pierdan y se mueran. Ahora, una persona pobre que no tiene para comer mañana, va a aceptar, incluso yendo pese a su salud a largo plazo. ¿Por qué? Porque está en unas condiciones que el mismo sistema se lo ha puesto así. Pero no es ético porque se lo está forzando y se considera que eso no es ético. Otra cosa es, y eso es lo que se está usando muy a menudo, es que la gente sí les da sus viáticos y les da una cobertura, pero no como incentivo, porque el incentivo se ve como una coerción.
está mal visto que tú propongas algo como una coerción, y es más, está penado según estos códigos, de decir, ya, yo les doy tanto a cambio de esto. En ese sentido está mal. Pero en nuestro caso, muchas veces no vamos a poner en riesgo tan cercano. Y ahora, una pregunta que a mí me gustaría hacerles a los que tienen más experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo una vez que fui a una comunidad donde hay restos arqueológicos y me contaron el caso que no se les podía hacer el retire porque había un montón de problemas burocráticos, que somos buenos para los problemas burocráticos, que los arqueólogos no podían ir y retirar, pero había turistas que iban y se los compraban o alzaban y ya. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a decir, ya bueno señores, nosotros no intervenimos, somos éticos, pero el resto de la sociedad lo está haciendo, mira que nos quedamos de allá atrás mirando y viendo? Ya se aprobó el trámite, ya no había. Por eso, pensando que ¿hasta qué punto es eso? Y eso es, bueno, la duda para mí. Bueno, esta pregunta yo creo que la vamos a poder resolver después, en el siguiente ciclo, en el siguiente corte. Tenemos que irnos ahora por un instante. Seguimos en la última parte del programa, gracias por seguir con nosotros. Tengo entendido que la gente que nos ha visitado a la página de Facebook y también a la página de Twitter nos han escrito un par de preguntas para nuestros panelistas de hoy. Vamos a escucharlas y vamos a dejar que nuestros panelistas respondan. Buenas noches, soy estudiante de arqueología para el licenciado Pachaguaya. Usted ha hablado anteriormente sobre lo ético y lo no ético. A su consideración, para usted, ¿qué sería lo ético y qué sería lo no ético que se debe realizar en la investigación antropológica? Oh, sí. A ver, bueno, es bien difícil la pregunta, ¿no? Pero, a ver, intentaremos. Me voy a agarrar un poco de Vandana Shiva. Ella habla de compromiso y propone algo bien interesante que se va a llamar parcialidad consciente. Es decir, tenemos que apostar a algo cuando estamos haciendo una investigación y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? En este caso, compromiso va a implicar de que si realmente estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, sobre autonomías indígenas en una comunidad que quiere su autonomía, en Bolivia, digamos, lo ético va a estar en que el Estado te dice que esa comunidad no tiene capacidad de gestión. Pero desde un enfoque antropológico sabemos que todas las comunidades tienen capacidad de gestión desde su cultura y desde sus propios valores. Lo ético va a ser, ¿qué le vamos a decir a la comunidad? Le vamos a decir que no, ustedes están topando contra la pared porque las leyes dicen que ustedes no tienen capacidad de gestión, o vamos a estar o nos vamos a poner en la lucha con ellos para realmente hacer respetar sus derechos culturales y todo eso, ¿no? Ejemplos. Gracias. Se los pongo a ustedes. Gracias. Una pregunta más creo que tenemos. Bueno, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta al doctor Leonardo. Por ejemplo, ¿qué sugeriría a los estudiantes de antropología para no incurrir a actos antiéticos en el trabajo de campo? Bueno, a ver, tratando de dar un poco también cosas un tanto concretas, ¿no? Sí. El consentimiento de toda la comunidad o de los entrevistados es importante. El que un investigador sea muy honesto sobre las razones, las causas y el uso de esa investigación es parte de esa conducta ética. El considerar que uno hace un poco de impacto en la comunidad. El también tratar de conocer lo más posible, según el tiempo que va a estar en la zona, cuáles son las normas de la comunidad y conocerlas y tratar de que su conducta se guíe por estas normas. Creo que ya es ganancia. Y ahí es un poco, creo yo, que entra lo que yo le llamo un poco de sentido común, de decir, bueno, soy un ser humano, trataré de relacionarme con la gente como espero que la gente se relacione conmigo, ¿no? Puede ser un poco ambiguo, pero el desafío es crear tal vez cosas medibles cuando uno habla de conducta ética. Y por eso armar un código de ética que nos pueda ayudar acá en el ejercicio de nuestra profesión, en Bolivia, en arqueología y en antropología, probablemente vamos a poder capitalizar
tanto en la academia como fuera de la academia. Gracias, Leo. Y tenemos una tercera pregunta para nuestro tercer panelista. Bueno, a José Gabriel quería preguntar, ¿no? Él nos comentaba de que podemos servir y ayudar a las comunidades. Sin embargo, desde su perspectiva, ¿cómo podemos realizar esta acción? ¿Cómo podemos llegar a servir y ayudar a las comunidades? Pues bueno, el antropólogo es, sobre todo, yo lo veo como un punto fronterizo entre dos culturas, entre una gran cultura capitalista y estas comunidades. Entonces, lo que va a ayudar, y siempre tiene que entender que el conocimiento va a un fin, va a servir a alguien, y como antropólogo debe entender de que su conocimiento, el conocimiento que genera, debe ir sobre todo al fin de la comunidad, que deje a un lado el ego científico, que es muy pesado en nuestro caso, que se proponga a sí mismo, lo vería como pilares, el no hacerle daño a ningún tipo de ser vivo y de comunitario, el que sus fines sean fines, podríamos considerarlos altruistas, aunque sé que me van a debatir, y por último, que él está en una situación tan especial como entre estas dos culturas, que le permite servir de puente de interacción, que va a hacer que se limen las asperezas, siempre en favor de los que vayan perdiendo, que lamentablemente resultan ser las comunidades. Yo creo que es eso, que deben limar las asperezas para evitar de que se cometan actos que, bueno, ya hemos visto muchos ejemplos. Hemos citado varios. Bueno, gracias a las preguntas que nos mandan, como siempre, vamos a esperar a que nos manden más comentarios y más preguntas para que podamos debatir acá en el programa. Me quedo con un par de las últimas ideas que mencionaba. Eso de la facilidad consciente es una cosa súper interesante, el sentido común, por un lado, y el fin de la investigación que mencionaba José, ¿no? Sobre el tema del código de ética en Bolivia, ustedes tal vez con un poco más de experiencia, tú tal vez con un poco más de ilusión de poder ver esto en un futuro, ¿es plausible? ¿Estamos en ese camino? Un código dentro de nuestra disciplina. Dentro de nuestra disciplina. Pienso que sí, pienso que podemos hacer un intento, ¿no? Basarnos un poco en lo que dicen otros códigos, ¿no? Rescatar cosas que sean buenas, quitar lo que no nos parezca bueno. Adaptarlo. Ahora, ¿qué instancias se van a ocupar de eso? También hay que armarlo, ¿no? Pero yo creo que es un ejercicio interesante, ¿no? Y un último comentario, hace muy interesante lo que decías, poco a poco ciertas expectativas de conducta ética se están normando de manera que se vuelva legal o ilegal hacer X o Z cosa. Y yo digo, es un poco triste que tengamos que legalizar la conducta ética y penalizarla, pero probablemente como seres humanos está demostrado que si hay reglas y hay una conducta punitiva, aprendemos. Es una forma de aprender. No es ético que mucha gente se muera de hambre en África, ¿verdad? No es ético. Ya más allá del mundo, del enfoque ético en nuestra disciplina, hay tantas cosas que no son éticas. ¿Cómo las medimos? ¿Y cómo las regulamos? ¿Cómo las penalizamos? Entonces, un comité, una guía de ética dentro de nuestra profesión, nos puede dar un poco de pautas, ¿no? Y habrá que discutir un poco entre varios, ¿no? Pienso que el primer paso sería empezar nosotros a tener estos espacios de discusión, ¿no? Porque por un lado, o sea, estamos hablando de cosas, de todas estas cosas que han pasado con la antropología, pero no boliviana. Es decir, todos estos debates de ética no se han hecho con ejemplos nuestros, por lo menos de antropológicos, ¿no? Entonces, no tenemos cómo culparnos, no tenemos cómo, un mea culpa, todavía no lo tenemos. Entonces, cuando empecemos a intervenir en la sociedad ahorita, ahí vamos a empezar a ver nuestras fallas. Ahora seguramente es bien difícil trabajar con antropólogos, somos bien autodestructivos como disciplina nosotros. Tú sacas un trabajo, no, ni eso, no, lo ideal sería que te destruyamos, pero no nos leemos. No nos leemos, nadie conoce lo que estamos haciendo. Entonces, son esas cosas que habría que ver. Y luego seguramente también estar preparando en esta cuestión de lo ético. ¿Qué está pasando? Nos estamos volviendo, digamos, trabajadores sociales, trabajando solamente en cuestiones de mercado, de encuestas y todo eso. Y efectivamente estamos adoptando cuestiones de consentimientos informados que obedecen
a los intereses de las instituciones, ¿no? Y no precisamente a un interés de la disciplina como tal, que hay que crearlo y todo eso. Y ahí estaría el código que necesitamos, pero desde nosotros, desde nuestra disciplina. Obviamente, como tú dices, hay que apropiarse de muchas cosas y todo eso. Un tanto más fatalista, creo, su opinión. Yo rápidamente digo, el mercado es el mercado laboral, porque al final estamos metidos en el mercado laboral. Si hoy por hoy estamos varios X cantidad de antropólogos y antropólogas en Bolivia muy dedicados al mundo de la consultoría y el diagnóstico rápido, pues veremos si hay condiciones de cambiar. O sea, también es caro hacer la investigación convencional que te lleva los 10 meses, 12 meses, convivir con la comunidad. Es bueno, es caro, es convencional, probablemente también reproduce estas relaciones de poder entre el antropólogo que todo lo sabe y la comunidad que recibe. Entonces hay muchos desafíos, yo creo, en la disciplina. Y lo que dices, Pedro, leernos entre nosotros es fundamental. Estoy convencido que anécdotas de mala práctica antropológica hay miles y en Bolivia y de antropólogos bolivianos. Nos iremos afuera. Aquí podríamos empezar, y es más, hasta sería ético no necesariamente mencionar nombres y yo qué sé, sino decir, ha habido estas experiencias, ¿cómo hacemos, volviendo a la pregunta que hicieron en el panel, ¿no? Porque a mí me interesa mucho también la formación de nuevos equipos de antropólogos y antropólogas, ¿no? Y arqueólogos y arqueólogas. ¿Qué instrumentos les dejamos a ellos, ¿no? El problema, debido a eso que no nos hemos leído, no nos conocemos, pero nos hemos vuelto bien políticamente correctos. O sea, sí, tu trabajo vale la pena, está bien, pero ni siquiera sabemos de qué ha escrito, ¿no? Solamente sabemos lo que nos ha contado algunas ideas. O sea, nos hemos vuelto muy tibios, súper tibios, y estas cosas tienen que ponerse sobre la mesa, ¿no? Y ahí vamos a crear, porque el conocimiento es a partir de la dialéctica, ¿no? O sea, contradicción. Plenamente. Y se puede hacer. Exacto, se puede. Se puede. Sí, estamos en un momento interesante porque actualmente organismos internacionales están apoyando, te dan la oportunidad. Pero no debemos olvidar, como dijo Pedro, de que tenemos la oportunidad quizá única de hacerlo desde nosotros y plantear desde nosotros. Y la construcción de los comités de ética se dan a veces de 5 ñatos que les roban tiempo acá y se juntan y empiezan a analizar. Primero, no son un órgano coercitivo, sino que van diciendo, mira, que trabajes con humanos así es malo, entonces deberías hacer esto, y después se construyen. Y es una cosa de conciencia del antropólogo que, bueno, nos falta bastante. Con lo de leernos, mucho me temo que yo no los he leído mucho los dos, o sea, que estoy con la cara roja. Así que no podemos hablar de nada. Por eso. Claro, ¿para qué estamos produciendo entonces? Tenemos que hacer eso. Pero si no nos leemos los antropólogos, ¿quién nos lee, no? Claro. Gente de afuera, graciosamente, sí, o de otras disciplinas. En el RAE, por ejemplo, va a haber dentro de 2 semanas, muchos van a participar, muchos de nuestros colegas y todo eso. Y ahí están. Hay que ir, hay que hacer investigación ahí, para saber qué está haciendo tu colega y todo eso. Te puede abrir muchas puertas, nos va a abrir todo eso, pero no sé qué nos está pasando, no sé en dónde hemos jodido. No sé. Yo lo veo más optimista. Por lo menos como no, recién, con eso no es claro. Los he visto a los chicos muy interesados en buscar espacios para publicar y eso. Eso, nosotros digamos que como ya estamos en la profesión ya, queremos eso, ¿no? Hay que abrir esos espacios, hacer que nos conozcan, conocer a la gente, o sea, como se está haciendo acá de manera horizontal y todo eso. Pero hay que hacerlo, porque si no va a pasar muchos años. La antropología en Bolivia está desde 1930 por lo menos, y hay arte bastante escrito. Pero cada generación, y aquí va el dato, siempre destruye a la predecesora. La del 52 está borrada, la del 69, las Olivia Harris, San Blat, nadie los ha leído. El 84 se crea la carrera, no sé por qué, no lo sabemos por qué. ¿Por qué? Porque no hemos hecho sistematización de por qué estamos aquí nosotros ahora. Nosotros somos producto de algo, ¿no? Leeremos a lo que ha pasado. Bueno, pero yo, un poco como José, soy un poco también más optimista. Pienso que hay muchas condiciones para conocernos más, para seguir trabajando. Algo que quiero decir, Huáscar, rápidamente, sí, una diferencia, por ejemplo, si yo visualizo de aquí a 10 años un colegio de antropólogos bolivianos, más o menos sólido, ojalá se pueda llegar a algo así, y un comité de ética dentro de ese colegio de antropólogos que tenga una cierta normativa, ¿no? Y estoy imaginando qué castigo se le puede dar a un profesional que haya
violado ese código de ética, no tendría que ser la cárcel. Ahí doy otro ejemplo de la diferencia entre lo legal y lo ético. Tendría que haber otro tipo de castigos, ¿no? Suspensión en la praxis. Suspensión de la praxis, que suele ser lo que hacen muchos colegios de profesionales aquí y fuera de Bolivia, ¿no? Entonces eso es algo, ¿no? Castigarlo y que no publique en ningún lugar, yo qué sé, o sea, hay que ser también creativos, ¿no? Y ver cómo tú generas este tipo de penalizaciones, ¿no? Y contactos con las comunidades. Rápidamente, Shannon, cuando hizo este trabajo en la Amazonía, no obtuvo los permisos del gobierno brasileño y del gobierno venezolano. Lo hizo aparentemente pagando coimas a gente que tenía cierto acceso a poder, gente con poder, que le iba a dar el acceso a las comunidades Yanomami. Y salió un escándalo muy grande unos años después de su trabajo, y se publicó algo delatando un mal trabajo, una mala práctica de Shannon, y ahí recién el gobierno brasileño y venezolano dijeron, no hay que darle permiso a Shannon y a ningún antropólogo. Claro. Entonces es una muy buena experiencia, y de esto ha debido pasar mucho en Bolivia, muchísimo. Hay hartas tesis que no las conocemos. Y que seguramente tendremos que leerlas, y seguramente tendremos que hacer tal vez un segundo programa sobre ética y sobre este tipo de cosas. Bueno, lastimosamente, perdón que los corte así, pero adelante. Por hoy hemos terminado nuestro programa sobre la ética. Los dejo con el pensamiento de que el antropólogo tiene una importancia monumental a la hora de trabajar con cualquier grupo de personas, y que parece ser que la ética es algo más personal y que debemos cuidar y que tenemos que pensar sobre esto mucho más seguido de lo que vemos en el programa de Tejiendo Conocimientos. Gracias, buenas noches, hasta luego.